¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos están alegres? Amén, gloria a Dios. Es hermoso cuando dicen la palabra de Dios, los hermanos están juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo, dice la palabra de Dios. Amén. En esta noche el Señor colocó en mi corazón hablar de su justicia, de su misericordia y de su voluntad. Amén. ¿Cuántos saben que es así? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Amén. ¿Por qué? Porque a pesar de todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? De nuestros pecados, de tantas cosas, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Amén. Sigue teniéndonos ahí, nosotros desobedientes, y Él como cuando el bebé está empezando a caminar. Amén. Y entonces el bebé, uno le dice, no metas el dedo ahí, es cuando más lo va a meter. Amén. Entonces así somos nosotros cuando estamos en el proceso del Señor. Amén. A veces Dios nos dice, no vayas por allá, o no hagas esto, y es cuando más lo hacemos. Amén. ¿Por qué? Porque desde el principio existió algo que se llama desobediencia. Amén. Que es por lo cual hoy en día el mundo está como está. Amén. Porque desde un principio el Señor creó al hombre, a Adán y a Eva. No lo creó para que fueran desobedientes, sino para que obedecieran. Pero sucedió algo, y es que todos conocemos que Eva desobedeció. Amén. Y más atrás fue Adán. Bendito sea el Señor. Pero en esta noche vamos a darnos cuenta que Dios es un Dios bueno. A pesar de todo, Dios es misericordioso. Amén. Y si estamos aquí es porque Dios nos quiere hacer salvos. Amén. Porque Dios tiene un propósito con nosotros. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un ministerio grande. Amén. Unos de alabanza, de cantar, otros de predicar, otros de enseñar. Amén. Todo eso conforme a lo que el Señor nos ha llamado. Amén. Amén. Vamos a estar leyendo en Romanos 9. Amén. ¿Cuánto? No hay Biblia. ¿Quiénes no tienen Biblia? Vamos a sentarnos al lado del que tenga Biblia. Amén. Amén. Para que así podamos compartir y leer la palabra y saber por dónde es que vamos. Amén. Romanos capítulo 9, versículo 14. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Amén. De manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque quien ha resistido su voluntad, más antes, oh hombre, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Amén, gloria a Dios. Amén. Los que estamos aquí, vamos a decir por fe que somos vasos de honra. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos está formando. El Señor hace con nosotros como, no sé si de pronto tenemos una plastilina, ¿cierto? Y la plastilina viene así, un palito, ¿cierto? Como estilo de lápiz. ¿Y nosotros qué hacemos? La prepujamos, la hacemos así porque es suavecita, ¿cierto? Amén. Así hace el Señor con nosotros. ¿Para hacer qué?
un vaso de honra. Porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros no llegamos siendo los super santos, ni llegamos libres, ni llegamos siendo, nunca he pecado. No, nosotros cuando llegamos a los pies del Señor, llegamos llenos de pecado, llenos de resentimiento, amén, llenos de ira, de rencor, con raíz de amargura, amén, porque muchas veces en nuestras niñez nos han marcado, amén. De pronto el papá lanzaba una palabra como que tú no sirves, y esas palabras van marcando a los niños, amén. Y cuando quiere venir ese niño, cuando esté grande, ese niño se va a creer esa palabra y va a decir, yo no sirvo, amén. ¿Por qué? Porque así se ha ido moldeando, así ha ido creciendo. Pero cuando llegamos a los pies del Señor, el Señor cambia esa manera de pensar, amén. El Señor dice, tú sí sirves, porque tú vas a ser un vaso de honra en mis manos, amén. Vamos a estar buscando, vamos a empezar primero, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, amén. Dios no es un Dios injusto, Dios es un Dios justo, porque si Dios fuera injusto, Dios, bendito Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Amén. Pero porque Él es justo. A veces nosotros vemos, alguien nos hace algo, ¿cierto? Y decimos, se lo dejo a Dios, que Dios haga justicia. Vas a ver que se metió con un hijo de Dios. Pero vamos a ver, Dios tiene que hacer justicia por aquella persona que nos hizo daño, y cuando nosotros hacemos daño, a nosotros no nos puede hacer justicia. Amén. Lo que nosotros recibimos, lo que nosotros hacemos, luego trae consecuencias. Amén. Dice, el que roba, terminará que lo robarán también, porque con la misma vara que mides, serán medidos. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tú robas, te roban a ti. Si tú mientes, a ti te mienten. Amén. Entonces, ¿cómo quieres que Dios haga justicia por aquellas personas que te mintieron a ti, que te hicieron daño a ti? Y cuando tú haces las cosas, Dios no va a hacer justicia. Dios es un Dios justo. Dios no tiene acepción de personas. Amén. Dios es un Dios que si es justo con usted, la misma ley va para usted. Amén. Dios es así. Él no tiene acepción de personas. No, porque es que él es cristiano, vamos a perdonarse, pero a ti no, porque no. Al que conoce de la palabra de Dios, hay más juicio sobre esa persona que a los que no conocen la palabra de Dios. Amén. Porque ¿con qué excusa nos vamos a presentar delante del Señor el día del juicio? Ay, es que no, estaba trabajando, llegaba cansado, quería como descansar. No, tú conocías la palabra de Dios. Y tu deber era obedecerme. Y tu deber era hacer esto. Y Dios nos va a empezar a sacar cuentas. Amén. Nos vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 19. Vamos al capítulo 19, versículo 7. Amén. ¿Cuántos lo tienen? Segunda de Crónicas 19, 7. Amén. Sea pues con vosotros el temor de Jehová. El temor de Jehová. No el miedo, el temor. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohetes. Amén. Ojo con lo que estamos leyendo aquí. ¿Qué es una admisión de cohetes? Digamos que, porque yo lo he escuchado y yo a veces digo, Dios mío, qué injusticia. La mamá lo denunció porque intentó violar a la niña, pero lo dejaron suelto porque no la violó. Y yo quedo como, tenía que hacerle daño a la niña para que la justicia pudiera hacer algo. Entonces lo dejaron libre. Y uno queda como, en Dios no hay eso, porque Dios conoce los corazones. Aunque hagas o no hagas, Dios conoce de que cuál era tu intención de hacer o no hacer. Amén. Si tu intención era hacer algo malo, pero no lo hiciste, igual Dios te va a pedir cuentas. Amén. Porque Dios conoce los corazones. Lo más profundo de nuestro corazón lo conoce Dios. Nuestra mente dice que Él la escudriña. Amén, gloria a Dios.
Cuando dice que no tiene acepción de personas, amén, quiere decir que todos nos quiere por igual. Amén. Todos somos pecadores. No hay ni un pecado mayor ni un pecado menor. No, porque es que yo he hecho una mentirita piadosa. Pero es que el que está allá se robó un banco, es que es ratero y tú mentiroso. Amén. Porque la palabra de Dios dice que no podemos decir mentiras. Amén. Y entonces estamos buscando porque el otro se robó un banco, es un ratero. Amén. Para todos es lo mismo. No, que porque es que no, o sea, a veces distinguimos, a veces decimos, no, es que él fornicó, él adulteró y estamos juzgando. Y ese también es un pecado, porque el Señor dice que no debemos juzgar. Entonces, para el Señor no hay acepción de personas, no hay acepción de pecado, no hay nada. Delante de los ojos de Dios todo está encubierto. Delante de los ojos de Dios estamos desnudos. Todo lo sabe. El presente, el futuro, el pasado, lo que viene. Amén. Dice que tampoco que no hay injusticia, lo que estamos hablando. Cuando nosotros cometemos pecado, amén, cuando llegamos a los pies de Cristo, como les decía al principio, nosotros llegamos con todas esas cosas. Nosotros llegamos llenos de maldades, llenos de rabia, de tantas cosas. Amén. Incluso conociendo de la palabra de Dios, muchas veces nos apartamos entonces. Entonces decimos, no, porque es que llega un tiempo en nuestra vida en que queremos como que ya nos aburrimos, como que siempre lo mismo, todos los sábados en la iglesia, todos los domingos y los días de semana para el colegio y vuelve y otra vez lo mismo. Y ya ahí no empieza, ya no está el amor que estaba antes, sino como una monotonía. Amén. Una monotonía, siempre lo mismo, y obvio, eso aburre al que sea. Amén. Pero cuando nosotros hacemos las cosas diferentes, ahí sí, de pronto sigue, de pronto, no, que yo quiero ir a la iglesia. Y hay una necesidad de escuchar la palabra de Dios. Amén. Amén. No podemos ir a la historia del hijo pródigo. Amén. Dice que él le pidió todo su heredad. Papá, dame lo que es mío, porque la verdad es que ya yo me aburrí, ya esto ya me lo sé de principio a fin, quiero conocer otras cosas. Y es cuando la vida del cristiano empieza a decaer y empieza a mirar otras cosas diferentes a las de Dios. Amén. Y viene ese hijo pródigo y se fue. Dice que hizo de todo con ese dinero, hasta que quedó, como dice uno popularmente, en las tablas, sin un peso, quedó sin nada. Entonces ahí se acordó de su padre. Amén. Pero resulta vacía, acontece que como Dios es un Dios justo, llegó a comer lo mismo que comían los cerdos. Amén. Porque Dios es un Dios justo. Mas sin embargo, este hombre llegó arrepentido a su casa. Amén. ¿Y cómo lo recibió el padre? ¿Le dio una palera? ¿Cómo lo recibió el padre? ¿Será que le dijo, no eres digno de entrar a mi casa, te vas? ¿Le dijo así? Lo recibió con los brazos abiertos y con alegría. Hizo un banquete. Amén. Hizo de todo, le entregó un anillo que significa autoridad. Amén. Lo vistió de ropa, le dio calzado. Amén. Así hace el Señor con nosotros. Porque Él es misericordioso. Amén. Él es un Dios de misericordia. A pesar que nosotros fallamos, a pesar que nosotros hacemos lo que hacemos, que somos tan desobedientes, Él es misericordioso con nosotros. Y si llegamos arrepentidos a sus pies, y si llegamos humillados ante los pies del Señor, ay, es como tocarle el corazón al Señor. ¿Cómo no te va a perdonar si Él es un Dios de amor? Si por algo murió en la cruz del Calvario, Él no murió por querer morir. Ay, si me voy aquí a crucificar, mátenme. No. Todo lo que pasó, todo lo que vivió, todo lo que sufrió fue por amor a nosotros. Y si hoy estamos aquí, es porque Él quiere algo para nosotros, porque Él nos quiere hacer salvos. Amén. Vamos a leer, vamos nuevamente a Colosenses. Vamos al libro de Colosenses. Colosenses 3. Colosenses 3:25 dice: mas el que hace injusticia
recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amén. El que hace mal, más recibe, tarde o temprano, pero Dios a esa persona no va a partir de este mundo hasta que Dios no haya hecho justicia. Amén. Porque todo lo que nosotros hacemos es manifiesto. Oculto o a la luz es manifiesto. Que la palabra de Dios nos enseña que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Aquí estamos hablando de la justicia de Dios, de lo justo que es Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Y quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria a Dios. Vamos a volvernos otra vez a Romanos y vamos a Romanos 9 y leemos el versículo 15. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Aquí ya empezamos con la misericordia de Dios. El Señor se ha compadecido de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque ha visto tu necesidad y ha visto mi necesidad. La necesidad de Dios. Amén. La necesidad de cambiar nuestro corazón, de cambiar nuestra tristeza en alegría, de cambiar nuestro lamento en danza. Ese es Dios. A veces tenemos a esa imagen de Dios, un Dios así. Me caíste. No. Dios es tan bello que pecamos y Él tiene misericordia. Amén. ¿Cuántos saben que es así, que Dios es bueno? Amén. Es misericordioso. Amén. Dice: tendré misericordia del que yo. ¿Sabes qué está queriendo decir el Señor? A quien yo quiera voy a salvar y al que no, no lo salvo. Así de fácil. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré del que yo me compadezca. Amén. Es de quien Dios quiera. Y Dios hoy ha querido compadecerse de ti. Dios hoy ha querido tener milagro, tener misericordia de ti y de mí. Amén. Porque estamos aquí por su misericordia. No porque lo merezcamos, porque nosotros no merecemos nada. Somos pecadores. Dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios a causa de ¿qué? Del pecado. Amén. Pero por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos derecho y somos herederos. Amén. Y coherederos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. Esto mismo se lo dijo Dios a Moisés. Amén. Y vamos a corroborarlo. Vamos a irnos a Éxodo 33. Éxodo 33, versículo 19. Y dice: y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa. Y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Entonces lo dijo Dios a Moisés. Después le dio los 10 mandamientos. Amén. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le iba a poner ya leyes a ese pueblo, porque era un pueblo rebelde. Era un pueblo desobediente. ¿Y sabes qué dijo Dios? De todo este pocotón de gente que hay aquí, Moisés, del que yo me compadezca, ese es el que va a ser salvo. Amén. Porque había unos que blasfemaban. Había otros que decían: pero nos sacaste de Egipto, allá tenemos comida y acá estamos pasando hambre. Y no se estaban dando cuenta que el Señor de día les ponía una nube y de noche una columna de fuego. Porque a veces estamos viendo las maravillas de Dios. A veces estamos viendo lo bueno que es Dios con nosotros y nos estamos quejando. Estamos diciendo: ay, pero ¿por qué? Ay, pero esto, y no estás viendo que tienes un techo, estás viendo que estás comiendo todos los días, estás viendo la misericordia de Dios y te sigues quejando. Así era este pueblo. Un pueblo desagradecido con Dios. Que no pudo Moisés moverse unos días a hablar con Dios porque ya tenían un ídolo. Porque si no veían a alguien, no sabían para dónde ir porque todavía no habían conocido a Dios. Seguían a Dios porque Moisés les decía porque era su líder, pero no habían conocido a Dios.
Y por eso tenían que coger y poner una imagen. ¿Por qué? Porque tenían que ver algo para que los guiara, para que les diera inspiración. Porque Dios no era suficiente en ese momento. Amén. Y fue cuando Moisés vio eso, partió las tablas y le tocó hacerla nuevamente. ¿Verdad? Ya sabemos eso. Pero este pueblo era así. Y Dios tuvo misericordia de quien Él quiso. Amén. Porque muchos murieron en el camino. Todos no alcanzaron a ver la promesa. Amén. Todos no la alcanzaron a ver. Porque unos se rebelizaban contra Moisés. Pero tú no sé qué. Y venía Dios y Pablo les mandaba una lepra. Y los mataba. Amén. ¿Por qué? Porque había unos que también murmuraban de Moisés. Ese es otro de pronto, ya me voy saliendo del tema. Y es que murmuraban de Moisés. Y el Señor cogía y les mandaba lepra. Y los mataba. ¿Por qué? Porque murmurar del hermano, murmurar de la persona que dirige la iglesia, murmurar del pastor, a Dios no le agrada. Porque son los